Bueno, primero de todo, agradecer la invitación de Pamplona Emprende, ¿no? Es un placer estar aquí, ¿no? Y también un placer de pensar que jóvenes emprendedores de Pamplona y de Navarra pues pueden estar escuchándome, ¿no? Porque de alguna forma esto de emprender, desde mi punto de vista, es apostar, ¿no? Arriesgar, ¿no? Pensar que el sueño que uno tiene, ¿no? Bueno, pues puede ser viable, que puede ser entendido por la sociedad, ¿no? Que puede generar recursos, ¿no? De alguna forma emprender es apostar, ¿no? Y siempre es un riesgo, ¿no? Pero en este momento que estamos en plena pandemia COVID, ¿no? Pues si algo nos ha traído la pandemia es un poco la idea de que el futuro no está escrito, ¿no? Que el futuro es incierto casi por definición, pero seguramente antes pensábamos que lo teníamos todo más controlado, ¿no? Y la pandemia lo que ha venido a demostrarnos que no está escrito, ¿no? Y por tanto, de alguna forma, apostar ahora, ¿no? Pues da la impresión que es apostar más en medio de la niebla, ¿no? Como cuando uno tiene que conducir en medio de la niebla, ¿no? Pero lo peor que uno puede hacer si hay niebla es pararse. Entonces, tenemos que seguir decidiendo, pero sin no demasiada visibilidad, ¿no? Y entonces, cuando uno apuesta, cuando uno arriesga, ¿no? Pues efectivamente, aunque el futuro no está escrito, sí que puede uno escuchar, mirar alrededor, ¿no? Y percibir señales, ¿no? Y de alguna forma yo quería compartir con vosotros y con vosotras, ¿no? Pues 5 grandes asuntos, ¿no? Que yo quería un poco compartir. Uno, ¿qué está pasando? ¿no? Desde el foco que estamos hablando, que es un poco el mundo empresarial, ¿no? 2, ¿qué 8 factores explican lo que está pasando? Desde mi punto de vista. 3, mi consejo general para cualquier emprendedor hoy, ¿no? En abril del 21. ¿no? 4, ¿qué 3 grandes campos creo yo que tiene abiertos el emprendimiento? ¿no? Y en quinto lugar, 4 grandes principios de cómo hacerlo. Eso es un poco como yo quiero estructurar esta pequeña charla. ¿Qué está pasando? Bueno, pues están pasando muchas cosas, ¿no? Y están pasando muy rápido. Quien recuerde, por ejemplo, la Repsol de hace 10 años, pues no reconocerá la Repsol de ahora. La Repsol de hace 10 años, pues solo era una empresa de combustibles fósiles, ¿no? Y ahora es una empresa que te ayuda a poner placas solares en tu tejado, que tiene instalaciones de energías renovables, fotovoltaicas, eólicas, que está invirtiendo en eficiencia energética, etcétera, 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 ¿no? Pero esto es Repsol, ¿no? Pero Nestlé hace muy poquito anunció que en el año 2025 no habría ningún producto Nestlé que procediera de gallinas enjauladas. Para mi padre, que tenía en su momento dos granjas de gallinas enjauladas, pues hubiera sido un shock, ¿no? Bueno, pero Inditex hace no mucho pues confirmó que en el año 2025 todas sus prendas para Zara pues, serían sostenibles, ¿no? O cualquiera que se acerque que pase por las calles de nuestro país estará viendo que cada vez hay más tiendas a granel, ¿no? Donde los plásticos estarían prohibidos, ¿no? O muy recientemente el Parlamento de Aragón aprobó 30 medidas, ¿no? Para combatir el cambio climático. Una de ellas era que los uniformes que se emplean pues procedieran de algodón orgánico, ¿no? O nosotros trabajamos con varias entidades financieras que lo que nos han encargado es que estudiemos los riesgos climáticos de su cartera de inversión. Es decir, en el mundo de la empresa, he hablado de España, algunas ocasiones de empresas internacionales, están pasando muchas cosas que van en la dirección de la sostenibilidad, ¿no? De alguna forma, por así decirlo, empleando una metáfora, ¿no? El río de las empresas sostenibles es más caudaloso y cada vez lleva más agua. ¿Y por qué está pasando esto? Pues desde mi punto de vista porque tiene a su vez 8 grandes
afluentes caudalosos que están empujando e incrementando el caudal de este río de las empresas sostenibles, ¿no? ¿Cuáles son esos otros ríos, por así decirlo, empleando esa metáfora, ¿no? O esos 8 grandes factores que explican esto? Uno, muchas empresas se mueven en esta dirección por el temor regulatorio, ¿no? Hemos visto qué les ha pasado a las empresas de plásticos de un solo uso con prohibiciones en todo el mundo, ¿no? Hemos visto lo que está pasando con todas las térmicas de carbón, ¿no? Quiero decir, hay un temor que en algún momento haya un cambio de política pública, ¿no? Por ejemplo, esta misma semana pasada se aprobó la ley de cambio climático y ahí habrá sectores económicos que verán que su futuro está muy condicionado por lo que dice esa ley, ¿no? Es decir, entonces hay gente que vira en la dirección de la sostenibilidad porque quiere evitar riesgos regulatorios, ¿no? Segundo factor, la conciencia creciente de los consumidores. Hablando recientemente el otro día con un responsable de sostenibilidad de un gran almacén, una gran cadena de supermercados españoles, me decía que se había incrementado un 40% la sostenibilidad, la conciencia de sostenibilidad en sus consumidores en la pandemia. Un ejemplo muy claro de esto es cómo la decisión de varias grandes cadenas del Reino Unido de que no comprarían el aceite que provenía de los olivares que se estaban recolectando por la noche y por tanto dañando gravemente a las aves, ¿no? Y esto no fue ninguna penalización gubernamental, sino que fue una decisión de las grandes empresas de distribución motivadas por la conciencia de los consumidores, ¿no? Pero el tercer factor son los inversores, quien recomiendo vivamente a los emprendedores que lean las cartas que el presidente de BlackRock ha dirigido a los CEOs de las empresas en las que participan. Ahí lo dice muy alto y muy claro. Los directivos de empresas en las que participan que no contemplen los riesgos y las oportunidades del cambio climático se verán con el voto en contra de los accionistas de BlackRock. Pero es el caso, el cuarto factor, el cuarto río que engorda este gran río de las empresas sostenibles tiene que ver con todo lo que es las políticas públicas, ¿no? El año pasado, en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, se aprobó el fondo Next Generation, ¿no?, de 750.000 millones de euros, con 2 principales claves: economía verde y la digitalización, ¿no? De alguna forma, quien quiera obtener fondos, recursos públicos de este fondo, tiene que asegurar o que está en línea con los objetivos del Pacto Verde o que no va a dañar medioambientalmente la biosfera o el medio ambiente, ¿no? Quiero decir que hay una apuesta en la política pública, y la concreción en España sería el plan de recuperación, transformación y resiliencia que presentó el gobierno en octubre del año pasado y que este año en los presupuestos públicos tiene consignados 24.000 millones de euros. Por tanto, hay empresas que buscando ese interés económico de esas subvenciones, de esas ayudas públicas, se dirigen en esa dirección, ¿no? Otro factor muy claro es también el talento de los empleados. Los mejores empleados están en empresas donde sienten que están en línea con sus valores. Y cada vez hay más personas, y más jóvenes sobre todo, que sienten que no pueden hacer dinero en contra de sus valores y de sus creencias en un mundo mejor. Quieren mejorar el mundo a la vez que participan en la empresa, ¿no? El sexto factor es la tecnología. En los últimos 10 años, por ejemplo, todo el coste de la energía solar fotovoltaica se ha reducido un 90%. Ya las discusiones se acaban en este punto. De hecho, la gente no sabe, pero en el mandato de Trump, del presidente enemigo de las acciones por el clima, pues se cerraron muchas grandes centrales de carbón en Estados Unidos, porque el dinero no
el sector financiero no quiere perder dinero estúpidamente manteniendo una economía marrón que se cae, ¿no? Punto séptimo, por convicción. Cada vez hay más empresarios y empresarias que creen, que aspiran a hacer negocio en línea con el interés general y que quieren emplear el poder de los negocios para en pro de ese interés general, ¿no? Eso se llama movimiento B Corporation, o se llama en Europa la economía del bien común, o de alguna forma se trataría un poco de cómo desde el sector empresarial se puede contribuir a cumplir el Programa Común de la Humanidad, que serían los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, ¿no? Es decir, cada vez hay más empresarios que creen en lo que Porter hablaba de valor compartido, que se puede hacer negocio en pro del interés general. Y finalmente, el octavo factor, desde mi punto de vista, es que se ha instalado la convicción en la sociedad, en la atmósfera general, de que tenemos que de una vez construir una economía que se reconcilie con la naturaleza, que haga las paces con la naturaleza, ¿no? De hecho, junto con otras entidades, nosotros el año pasado promovimos el manifiesto por la recuperación sostenible en nuestro país y lo rubricaron, desde luego, los principales CEOs de las grandes empresas de este país, los dos secretarios generales de los grandes sindicatos, personas muy notables de los 4 grandes partidos, quiero decir, el mundo de la ciencia, quiero decir, hay una convicción, se ha instalado una convicción en la sociedad, ¿no? Quiero decir, esos 8 factores, desde mi punto de vista, explicarían que si un emprendimiento quiere ser viable, tiene que orientarse en esta dirección, ¿no? Entonces, mi consejo general, ¿no? Mi consejo general para los emprendedores es que se fijen, ¿no?, en algún problema de los muchos que existen, lamentablemente, ¿no?, medioambiental o social, ¿no?, y vean en qué medida con su emprendimiento pueden ayudar a resolverlo. Que se fijen, por ejemplo, en alguna de las 169 metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y vean en qué medida con su emprendimiento pueden ayudar a resolverlo. Ese sería un poco mi consejo general, ¿no?, para orientarse, ¿no? ¿En qué 3 grandes campos? Yo diría que ¿en qué 3 grandes campos? Un campo tiene que ver con un enorme desafío que es la reducción de emisiones, ¿eh? Es decir, muy recientemente, el año pasado, la Unión Europea afirmó, bueno, en el Acuerdo de París del 2015, la Unión Europea se comprometió a reducir sus emisiones un 40% para el año 2030 y entonces elevó su ambición climática y se comprometió a reducir sus emisiones un 55% para el año 2030. Eso exige un esfuerzo colectivo enorme, porque ese objetivo no lo logran los funcionarios de la Comisión Europea, lo tenemos que lograr entre todos, la gente de Pamplona, las instituciones, las empresas, el ayuntamiento, las personas. Entonces, esa gran tarea exige emprendimientos de jóvenes como vosotros y vosotras que tengan una idea nueva de cómo ayudar a reducir esas emisiones, ¿no? Eso tiene que ver con las energías renovables, tiene que ver con la eficiencia energética, tiene que ver con productos, tiene que ver con el transporte, tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con servicios, que es decir, las maneras en que se puede y se debe reducir las emisiones son muchas, ¿eh? Y seguramente cada emprendedor podrá ubicarse en un sector o en otro, ¿no? Es decir, y muchas veces que la gente no percibe que allí, a través de esa vía, se pueden reducir las emisiones. Por ejemplo, el desperdicio alimentario es responsable del 8% de las emisiones de carbono mundiales. Es decir, una iniciativa que vaya en esa dirección está apuntando con un objetivo muy claro y que tiene una gran relevancia desde el punto de vista de la reducción de las emisiones de cambio climático, ¿no? Por tanto, una línea, reducción de emisiones. Segunda línea, adaptación al cambio climático. Lamentablemente, el cambio climático se está produciendo ya y está aumentando los fenómenos atmosféricos extremos que provoca ese cambio climático. La tormenta Filomena, que afectó poco a Navarra, ¿no?, pero sí a otros territorios, ¿no?, pues es una manifestación, una más de las cientos y cientos de manifestaciones de fenómenos atmosféricos extremos, de que estamos viviendo esto ya. Y por tanto,
en la adaptación, ¿no?, a ese cambio climático hay también una gran oportunidad. Pondré un ejemplo muy concreto, ¿no? Hace no mucho un gran periódico nacional, su contraportada decía: el sector del vino ante un dilema, o migrar o cambiar el 90% de las variedades. Bueno, ahí también hay oportunidades en esa adaptación al cambio climático. Y finalmente, la tercera línea sería todo lo que tiene que ver con economía circular. Estamos viviendo en una economía lineal de cojo, uso, tiro, y esto no puede seguir así. Tiene que cambiar de una forma radical. No solo es un tema de los plásticos, son muchas de las cosas que hay que cambiar. Tenemos que imitar a la naturaleza, en la naturaleza nada sobra. Tenemos que hacer una biomímesis, por así decirlo, imitar y aceptar lo que nos enseña la naturaleza, que por más vieja es mucho más sabia, ¿no? Y reconstruir nuestra economía en una clave de circularidad. Yo decía también que quería plantear 4 principios sobre cómo hacerlo, ¿no? Un principio es la relevancia. Yo aconsejaría a los emprendedores y emprendedoras de Navarra que elijan objetivos relevantes, que elijan algo que sea importante, que condicione el desarrollo económico de Navarra, que condicione la emergencia climática, que elijan algo relevante, ¿no? Cuando uno está en la dirección adecuada, puede andar más o menos, pero está en la dirección adecuada. Entonces, primero, relevancia, elegir algo relevante. Segundo, yo creo que los emprendedores y emprendedoras donde están más cualificados, por así decirlo, es con todo lo que tiene que ver con los cambios disruptivos, no tanto los cambios incrementales. ¿Qué quiero decir con esto, no? Es decir, el que un motor de diésel, ¿no?, o de gasolina, ¿no?, sea más eficiente, seguramente es una tarea más de las empresas, grandes empresas que lo fabrican, ¿no? ¿Vale? Pero introducir un cambio disruptivo en la movilidad, ¿no?, como ha sido, por ejemplo, BlaBlaCar, ¿no?, seguramente es más fácil que lo haga un emprendedor o una emprendedora. ¿Por qué? Porque supone un cambio disruptivo, radical, ¿no? Y muchas veces en el trabajo de las grandes empresas hay mucho de mejoras pequeñas, de cambio incremental, pero ese cambio disruptivo muchas veces lo trae con mucha mayor frecuencia la gente joven. Por tanto, yo creo que una línea de trabajo tiene que ver con propiciar estos cambios disruptivos. ¿Por qué? Porque necesitamos un cambio rápido. Los científicos del clima nos dicen, por ejemplo, que deberíamos aprovechar esta oportunidad de estos 10 años hasta el 2030 para hacer ese viraje hacia esa economía neutra en carbono. Y eso exige cambios rápidos. Por tanto, cambios disruptivos, para los cuales los emprendedores podríais estar más dotados. Tercero, yo hablaba antes de los ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y muchas veces hay una frontera muy marcada entre lo verde, lo social, ¿no? Pero la realidad, no hay fronteras tan marcadas, ¿no? En la realidad, muchas veces los problemas se entrecruzan, ¿no?, y las soluciones también. Pondré un ejemplo, ¿no? Dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia que el Gobierno de España está impulsando, está la rehabilitación de 500 millones de viviendas en España, ¿vale? Pero bueno, si lo pensamos bien, ese objetivo, ese programa, esa iniciativa, a la vez, ¿no?, encierra varios y muy consistentes multibeneficios. ¿Es bueno para la balanza de power de nuestro país porque reduce la importación de combustibles fósiles? Sí, ¿cierto? ¿Es bueno para las economías de las familias? Sí. ¿Es bueno para la generación de empleos local? Sí. ¿Es bueno para mejorar las viviendas y darles confort y darles más salud? Sí. Y a mí, yo creo que en el momento en el que estamos, ¿no?, tenemos que a la vez construir una economía más verde, más inclusiva y más responsable. Por tanto, estos proyectos mestizos, híbridos, ¿no?, que mezclan la componente social y la componente ambiental, ¿no?, por ejemplo, como lo hace la pobreza energética, ¿no? Combatir la pobreza energética es ayudar al clima y a la vez ayudar a las familias más vulnerables. Yo creo que es un tipo de proyectos que son relevantes. Y en cuarto lugar, voy acelerando un poco para no hacerme muy largo, ¿no?,
estaría el tema de las alianzas, el tema de la cooperación. Yo os preguntaría, amigos y amigas emprendedores, ¿por qué hacer solos vuestro emprendimiento? No necesariamente ir solo es lo mejor, ¿no? ¿Por qué no buscar aliados en otras empresas, en asociaciones, en administraciones públicas? Quiero decir, ¿y por qué no de alguna forma hibridar e injertar vuestro talento, ¿no?, en organizaciones con una mayor experiencia? Acabo con un consejo operativo, ¿no?, y un consejo más filosófico. Mi consejo operativo sería, desde mi punto de vista, en mayo, junio, julio y agosto va a haber un sinnúmero de convocatorias en los boletines oficiales del Gobierno de España y las comunidades autónomas, con distintas convocatorias en línea con el plan de recuperación. Por tanto, quien esté pensando que si estáis barruntando que lo vuestro va en esta dirección, mi consejo sería aprovechar este momento. Acercaros a los ayuntamientos, acercaros a las empresas. Es el momento de generar y de proponer un sinnúmero de proyectos e iniciativas. Nunca, yo creo que va a ser difícil que tengamos una oportunidad como esta, y el país debe aprovechar ese plan de recuperación, transformación y resiliencia, que implica una cantidad ingente de recursos económicos, y desde mi punto de vista, vosotros y vosotras también debéis aprovecharlo. O sea que mi consejo sería estar atentos a esas convocatorias, por un lado, y a su vez conversar con los actores que deben desarrollar esas convocatorias, que esas son las administraciones públicas de los distintos niveles, y las empresas y las entidades sociales. Y ofreceros y participar en la construcción de esos proyectos y de esos sueños colectivos. Eso sería mi consejo operativo, ¿no? Y mi consejo filosófico que decía es que tengáis la convicción, ¿no?, de que si antes la sostenibilidad era cosa de gente alternativa, ahora es la alternativa. Las empresas que no caminen en esta dirección tienen mucho pasado, pero tengo la convicción de que tendrán muy poco futuro. Y si vosotros y vosotras queréis mirar hacia el futuro, tenéis que caminar en esta dirección, en la dirección de construir una economía que al fin haga las paces con la naturaleza. Un placer.